Bienvenidos amigos, estamos ya en su segmento del cafecito con Dios y yo estoy disfrutando un cafecito maravilloso porque les cuento que encontré una cita muy linda. Se trata de Jeremías 1 del 4 al 7 y quiero compartirla con ustedes. Dice así: me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, yo creo que Jeremías realmente ha hecho una labor maravillosa dándonos un ejemplo de aquel temor que podemos tener nosotros los jóvenes cuando realmente sentimos ese llamado. Puede ser en cualquiera de las vocaciones que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Sin embargo, a veces nos da como un poquito de temor tomar esa decisión. Ya lo decía el padre Robertson Rodríguez en el primer segmento, que a veces nosotros nos llenamos de miedos y de cosas, pero en realidad el Señor siempre está con nosotros. Si Él ya nos tiene predestinados, si ya tiene una misión para nosotros, si tiene un plan y has encontrado esa vocación, pues no tengas miedo, sigue a Jesús. Ese es el único camino, la única verdad y sobre todo la vida. Así es que el Señor nos invita a no tener miedo, porque Él ya lo ha dicho. Él nos ha ya pensado para algo específicamente en este mundo, en esta tierra. Y cuando nos ha elegido, nos ha dado también la potestad de tener su compañía, de estar en la confianza de que el Señor no nos abandona y por el contrario nos acompaña. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado realmente un legado bien importante, que es la imagen de Jesús, el ejemplo de Jesús. Jesucristo en todo su trayecto, naturalmente lo hemos conocido en la palabra de Dios, nos ha enseñado que sí se puede, que a pesar de tener miedos, a pesar de estar a veces pues confundidos o simplemente llenos de angustias por todo lo que nos acontece, hay formas de salir adelante y una de esas maravillosas es confiando en el Señor. Nadie nos va a dar la certeza y la seguridad de que las cosas salgan bien, pero cuando estamos en el camino de Dios ya tenemos algo adelantado y es la confianza de que el Señor nos va a ir guiando si nosotros, por supuesto, hacemos nuestra labor. Recordemos que en Cafecito con Dios siempre comparamos lo cotidiano y yo me imagino que ustedes en casa se estarán preguntando: ¿cómo hago para no tener miedo si normalmente hay tantas cosas en este mundo? Especialmente ahora cuando escuchamos tantas noticias negativas que están ahí acosando y pues de alguna manera transformando nuestro pensamiento en toda una calamidad. Pero en realidad no es que todo lo malo se tenga que desaparecer para no sentir miedo. No, al contrario, nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra confianza en medio de todo eso malo que sentimos. Porque al final el Señor pues no estuvo tampoco caminando en un lecho de rosas. Jesucristo vino y le tocó sufrir también a Él para salvarnos. Él dio su vida y lo que hizo al dar su vida no solamente fue un sacrificio para poder encontrar nosotros la salvación, sino que además fue un ejemplo para demostrarnos que a pesar de lo duro que puede ser nuestra realidad, siempre hay un camino y una forma de hacer bien las cosas. Y bueno, ya más adelante el Padre en el siguiente segmento va a estar dando algunos tips, pero hoy quiero acompañarte en un buen sentido, acompañarte a recordarte que el Señor está contigo, acompañarte a recordarte que en verdad nosotros tenemos en quien posar nuestra confianza y es en alguien que ya ha hecho un recorrido antes que nosotros, que es Jesús. También tenemos el auxilio de nuestra Santa Madre, la siempre Virgen María, que también estuvo en un camino muy difícil y que podríamos decir, bueno, pero es que ellos no sufrían lo que nosotros sufrimos ahora, no había un coronavirus, no había tanta delincuencia, tanta violencia. Pues déjame decirte que desde aquellos tiempos ya se vivía la calamidad, ya se vivían cosas terribles, ya había pues si no este tipo de nombres que encontramos en enfermedades, en violencia, en circunstancias que ahora son entre comillas modernas, ya existía la maldad, por supuesto que sí. Ellos ya vivían inclusive el no tener la libertad de expresar su religión, el no tener la libertad de poder expresar esa fe que gracias a Dios hoy sí tenemos. Entonces sí hay como vivir un evangelio actualizado y Jeremías nos hace ver que realmente el Señor ya nos tenía pensados desde el vientre de nuestra madre, es decir, desde antes de que naciéramos. Él ya sabía las cosas que nosotros podíamos vivir y nos fortalece en su confianza. Así es que a ti, ¿qué te parece este tipo de cosas? Pues yo creo que todos tenemos muchas respuestas. A veces en nuestra mente quedan inquietudes, pero así súper grandes, para entender a qué nos referimos con ese miedo. Pero el Señor nos ha inspirado hoy y nos ha compartido una cita que voy a leerles
acerca de ese tema del miedo. Así es que por favor pongamos atención. Se trata de San Marcos, en San Marcos 4 del 35 al 40, que nos dice lo siguiente. Este día al atardecer les dijo: pasemos a la orilla. Despidieron a la gente y lo llevaron a la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta esta cita porque nos da un ejemplo de cómo realmente sus discípulos, a pesar de estar todo el tiempo rodeados de Él, aún así sienten miedo, se sienten en una tempestad. Y ahora yo quiero que hagamos juntos esta analogía. ¿Cuál es tu tempestad? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es esa barca en la que tú te ves? Quizás sea el miedo por la violencia que hay al salir a las calles. Pues bueno, yo quiero dividirlo en ciertas etapas. A veces cuando somos niños, en realidad tenemos miedo a que papá o mamá nos regañe, a que nos descubran haciendo alguna travesura, a que quizá si estamos en la bicicleta nos caigamos. Y bueno, ya después conforme vamos creciendo, así van creciendo nuestros miedos también. Luego ya en la adolescencia tememos a la aceptación. ¿Será que me van a aceptar? Yo quiero ser incluido en los grupos, quiero ser muy popular, quiero ser una persona de fama y de éxito. Tenemos grandes sueños y queremos alcanzarlos, pero nos da miedo encontrar el camino para poder llegar a ellos. Nos alcanza la duda y bueno, en la adolescencia definitivamente todo nos da temor, todo nos importa, creemos que nadie nos está entendiendo y nos peleamos con todo el mundo, simplemente porque a veces tenemos miedo. Y no se diga cuando ya pasamos a la vida adulta. Así como va creciendo nuestra edad cronológica, va creciendo también el temor a sentirnos presa de algo en la vida. Esas barcas, ese tipo de tempestad de la que estamos hablando con la palabra de Dios. Por ejemplo, nos da miedo salir a la calle porque nos pueden asaltar, porque hay mucha violencia, porque de pronto el tráfico, nos estresamos y nos da miedo no llegar a tiempo, todo el tiempo estamos corriendo, ¿verdad? Nos da miedo no cumplir nuestras metas, por supuesto. Y eso nos lleva a uno de los temores más comunes del adulto, el temor al fracaso, el temor a no ser realmente alguien como lo habíamos pensado de jóvenes. Y así me puedo ir enumerando muchísimos miedos. Seguramente tú en casa tienes otra idea de muchos otros miedos, otras tempestades. El miedo a la parte económica, a lo material, por supuesto, a no cubrir nuestras deudas, a no cumplir con lo que nosotros necesitamos en nuestro presupuesto. También puede ser el miedo de perder a nuestros hijos, ¿por qué no? Quizá me da miedo pensar que el mundo se los coma y haya todo un montón de distractores que los hace frágiles en esta sociedad. Quizá el miedo a no tener realmente valores propicios para salir adelante, o simplemente el no entender por qué las cosas negativas que nos pasan, que están a nuestro alrededor, nos causan tanto temor. Esas pueden ser nuestras tormentas. Esa puede ser la barca en la que nos sentimos inmersos. Y dirás: ¿pero y cómo? ¿Dónde está el Señor? ¿Acaso no le importa lo que nos sucede? Pues así lo dijeron los discípulos también. Sin embargo, me encanta porque Jesús, con toda la tranquilidad y la paz, algunos dirían: bueno, pero ¿por qué Él estaba ahí durmiendo en la barca? En realidad, Él tenía una confianza, la confianza puesta en el Señor, en su Padre, en Dios. Y les enseña de que cuando Él dispone con fe a clamar al Señor y pedir como realmente corresponde, el Señor lo hace todo. Así como Él tranquiliza esas grandes olas y viene una bonanza, así tú, si clamas al Señor, Él te escuchará si lo haces con fe. Y entonces vas a ir descubriendo que el Señor siempre te acompaña. Y así Él te puede preguntar: ¿acaso tú no tienes confianza? ¿No tienes fe? Así es que te dejo con esta invitación porque ya viene Padre Robertson Rodríguez con el segmento de ¿qué haría Jesús? Y él nos va a dar algunas indicaciones de cómo hacer para no tener miedo. Pero lo que sí te quiero dejar en tu corazón en este segmento es la confianza en Dios.